Entonces, en los árboles genealógicos, nosotros vamos a tener básicamente dos sexos. Vamos a tener, ¿no es cierto?, masculino y femenino, mujer y hombre, se representan con círculos y cuadrados, ¿ya? Y cuando hay presencia del rasgo, se va a pintar el círculo o el cuadrado. Si no hay presencia del rasgo, se va a dejar en blanco. O sea, que no hay presencia del rasgo. Y este rasgo no tiene por qué ser una enfermedad o algo malo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser color del pelo, puede ser, no sé, un color de ojos claros, un color de ojos oscuros. No tiene relación con si es dominante o si es recesivo, ni tiene relación de si es una enfermedad, un rasgo positivo o un rasgo negativo. No tiene nada que ver. Simplemente, cuando yo veo un árbol y veo que hay un círculo o un cuadrado que está ennegrecido, significa que hay un rasgo que se está expresando. Como les dije, independiente si es dominante, si el rasgo, si la variante del rasgo es recesivo, si es algo bueno, si es algo malo, si es una enfermedad, simplemente me están diciendo que se está expresando ese rasgo. Ahora, cuando yo tengo semi-hechurado, yo hablo de portador. Lo mismo que si yo coloco un circulito adentro del círculo, o la mujer, o un circulito dentro del cuadrado, o sea, del hombre. Pero normalmente en los árboles no se colocan los portadores. Así que normalmente ustedes van a ver que el árbol tiene blanco o negro, y nada más. No hay semi-hechurado ni hay círculos al centro. Ya, simplemente yo distingo blanco y negro. Entonces uno tiene que inferir o tiene que deducir cuáles serían los portadores, si es que hubiera, en ese árbol. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el matrimonio pareja, ¿no es cierto?, tiene hijos, ¿ya? Y las generaciones se van a representar con números romanos, generación uno, 2, 3, 4, y los individuos se van a ir numerando por cada generación. Entonces, no sé, pues tengo 5 hijos, entonces uno, 2, 3, 4, 5. Y así se va representando los árboles genealógicos, o el pedigrí, que también se llama. Esto no solamente tiene que ser para seres humanos, puede ser para perros, puede ser para animales, para gatos, pero normalmente, al menos del DEMRE, está preguntando árboles genealógicos o pedigrí para los seres humanos. No está poniendo un árbol genealógico del gato, por ejemplo, o de un perro. Podría hacerlo, ¿ya? Pero lo ha hecho siempre para seres humanos, para personas. Ya, entonces, en la herencia puede ser, de acuerdo a lo que le he dicho, puede ser autosómica o puede ser ligada a los cromosomas sexuales, ¿sí? También podría ser mitocondrial, porque eso lo dije también, ya, pero en el fondo podría ser herencia autosómica ligada a los cromosomas sexuales o mitocondrial. La autosómica es aquella que se ubica en los cromosomas del par 1 al par 22 humano y puede ser o dominante o recesiva. La herencia ligada a los cromosomas sexuales puede ser ligada al sexo o al X, que es lo mismo, o ligada al Y, o sea, holándrica. La herencia ligada al sexo puede ser o dominante o recesiva, y la herencia holándica no tiene la clasificación de dominante o recesiva porque es un solo cromosoma, que está en hemicigosis, así que no existe, no aplica ahí el tema de dominante o recesivo. Eh, y bueno, y la mitocondrial tampoco aplica lo de dominante o recesivo, simplemente está o no está, ¿ya? No aplica, porque no hay herencia recombinante. Entonces, en la herencia autosómica, yo tengo que va a ser un tipo de herencia, como les decía, que se ubica en el par 1 y el par 22, del par 1 al par 22, y la herencia dominante se caracteriza porque yo no voy a ver que haya saltos de generaciones, sino que en todas las generaciones va a estar presente el rasgo que yo estoy estudiando, sea un color de ojos, sea un color de pelo, lo que ustedes quieran, el rasgo siempre va a estar presente en todas las generaciones, y por otra parte, además de que el rasgo va a estar presente en todas las generaciones, va a estar en alta frecuencia en la familia. Así que si yo tengo todo el árbol familiar, yo podría decir que debería haber el rasgo en alta proporción y deberían haber más cuadrados y círculos negros o achurados que cuadrados y círculos blancos. ¿Por qué? Porque la frecuencia es alta. Entonces, si hay un árbol en donde yo veo que la herencia está presente en todas las generaciones y hay una alta proporción de individuos, entonces se trata de herencia dominante, por definición.
Por otro lado, si yo no veo que haya una clara diferenciación por sexo, por ejemplo, si yo tengo un árbol y yo digo que la cantidad de cuadrados que están ennegrecidos es igual a los blancos, o sea, los círculos, perdón, ennegrecidos, entonces yo podría decir que no tengo evidencia para decir que está ligado al sexo. Entonces, en ese caso yo hablaría de herencia autosómica. Entonces, la herencia autosómica se caracteriza porque no se salta generaciones, está en alta frecuencia los individuos de la familia, y por otra parte, yo no veo una clara diferenciación por sexo. No es que yo diga que hay más hombres o más mujeres o viceversa, yo veo que están parecidos. Y ya con eso puedo saber, incluso asegurar que estáis en presencia de una herencia autosómica. ¿Por qué? Porque si fuera herencia ligada al X o al sexo dominante, yo tendría más mujeres que hombres con el rasgo. Yo tendría más mujeres que hombres con el rasgo. Si fuera herencia ligada al sexo o ligada al X dominante, tendría más círculos negros que cuadrados negros. Y sería evidente, no es que uno te diga me tinca más o menos, no, sería evidente. ¿Ya? En la herencia autosómica recesiva, ustedes tienen un rasgo recesivo que se va a expresar, y yo lo voy a marcar con negro, porque ya les dije que el color negro, el achurado, el negro, no me dice que si es dominante o nada, simplemente el rasgo, que como les dije puede ser dominante o recesivo. Entonces la herencia autosómica recesiva se salta generaciones. Entonces yo veo un árbol y veo que se salta generaciones. Además veo que está en baja frecuencia, o sea que si tengo 20 individuos de la familia, solamente tengo uno o dos o tres que expresan el rasgo, entonces está en baja frecuencia o en baja proporción. Y por otra parte, no hay claridad tampoco respecto de cuál sexo está en mayor proporción. Y de hecho, si hubiera alguna duda, lo que yo podría es verificar el cruce, los cruces que yo tengo entre los hombres y las mujeres, y ver cómo salen los hijos, para poder discriminar si se trata de herencia ligada al sexo o no. Por ejemplo, acá tengo un árbol donde yo veo que se salta generaciones, donde yo veo que hay baja frecuencia, y claramente esto es recesivo, porque lo primero que yo discrimino es si es recesivo o dominante. Luego, en segundo lugar, alguien me puede decir, bueno, pero no sabemos si es ligado al sexo recesivo o es autosómico recesivo. Entonces, para discriminar eso, yo voy a analizar los cruces. Por ejemplo, si yo veo el cruce de la segunda generación, donde tengo una mujer, círculo, que tuvo hijos con hombre, tres, obviamente uno es un hombre que no está emparentado a la familia, de otra familia, me doy cuenta que tuvieron cuatro hijos, dos mujeres, o sea, perdón, tres mujeres y un hombre, y me doy cuenta de que tengo dos mujeres sin el rasgo, y un hombre con el rasgo, y una mujer con el rasgo. Entonces yo me doy cuenta que este cruce de la generación 2 que produce los individuos de la generación 3, del 1 al 4, no puede ser herencia ligada al sexo recesivo. No puede ser. Entonces lo descarto automático. ¿Y por qué lo descarto? Porque ya les mostré a ustedes los cruces de herencia ligada al X, recesivo. Si yo tengo una hija que tiene el rasgo y es ligado al sexo, o sea, ligado al X, recesivo, es porque tuvo que haber recibido un X con el defecto genético tanto de la madre como del padre. O sea que en homocigosis recesiva la mujer expresa la enfermedad o el rasgo. En este caso, me doy cuenta que el hombre sale que no tiene el rasgo y la mujer tampoco lo tiene. Entonces es imposible que se herencia ligada al sexo recesivo, porque si hubiera sido ligado al sexo recesivo, el padre debería haber tenido el rasgo, porque el padre tiene un X solamente, y ese X tendría que haber sido el defectuoso, si se trata de la enfermedad, por ejemplo, el daltonismo, que le pasa a la hija. Y el otro se lo pasa a la madre. La madre podría haber sido portadora, pero aquí no es, aquí, insisto, no puede, se descarta automáticamente. Entonces, cuando alguien mira este cruce, dice, ah, esto no es herencia legal sexo recesiva, por lo tanto es herencia autosómica. ¿Se fijan? Esa es la forma en la cual yo puedo discriminar. Si yo veo un árbol y me viene la duda, yo analizo un cruce y descarto al tiro. Por ejemplo, si yo digo ya, esto es autosómica recesiva, pero podría ser ligada al sexo, entonces veo al tiro el cruce y descarto. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Se entendió más o menos? Ya, aquí obviamente si alguien no vino a la última clase, mi sugerencia es que anote los genotipos. O sea, que haga el ejercicio de anotar los genotipos.
Y a todo esto les informo que esta cuestión de anotar los genotipos es necesario para la PDT de invierno. Hizo preguntas con esto de los genotipos, en el módulo común y obligatorio. No, en el módulo electivo, perdón. Entonces tienen que saber esto. Entonces, por ejemplo, no sé, pues acá le pongo, no sé, si fuera herencia ligada al sexo, X daltonismo, supongamos, ya le pongo mujer portadora, X de grande, X de chica. O sea, mujer heterocigota, sana. Y luego el hombre sano. El hombre, perdón, el hombre sano sería X de grande, perdón, me equivoqué. Ya, y el hombre sano, X de grande, Y. Recuerden que en el daltonismo, D mayúscula significa sano y D minúscula es defecto. Entonces, si tengo una mujer portadora y un hombre enfermo, o sea, perdón, un hombre enfermo. Si tengo un hombre sano, perdón, y una mujer portadora para una enfermedad recesiva ligada al X, quiero decir. Entonces, solo los hijos varones, específicamente el 50% de los hijos varones, podrían salir con el defecto, pero jamás una hija mujer. Por las razones que ya le expliqué anteriormente del cruce. ¿Sí? Ya voy a bajar al... Ya, eso chiquillos. La otra cosa que les quería decir, al tiro retrocedo, ¿ya? La otra cosa que les quería decir es que cuando ustedes tengan, ¿no es cierto?, como este tipo de doble palito que ustedes ven aquí, es porque se habla de un cruce consanguíneo, o sea, de un cruce endogámico, ¿entienden? Como entre familiares, entre parientes. En los perros de pedigrí, normalmente uno cruza a los tíos con la sobrina, o no sé, o se cruzan entre primos, o incluso entre hermanos, pero eso no es normal y trae como consecuencia graves defectos genéticos, como sucede con los perros de raza. ¿Ya? Entonces la endogamia no es biológicamente sustentable porque aumenta la cantidad de defectos y patologías genéticas. ¿De acuerdo? Ya voy a retroceder, chiquillos. Un poquito para que puedan... Ya, entonces, entonces, ¿qué le mostré? Este fue el cruce que le mostré. Ya Mari pudo sacar la... Esa es la que necesitaba ver para ir avanzando, porque solamente he mostrado dos árboles, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, herencia autosómica dominante y el otro es herencia autosómica recesiva. Entonces, insisto, la primera discriminación es, está en alta proporción y no se salta ninguna generación, entonces usted me dice, eso es dominante. Segundo, ¿veo claras diferencias por sexo? No, no veo claras diferencias por sexo, entonces es autosómica. Y si, y si usted me dice, no, profe, es que igual veo como, no estoy tan seguro si hay diferencias por sexo. Entonces, si usted no está tan seguro, habría que recurrir a mirar un cruce. Y hacer ese cruce como si fuera herencia ligada al sexo. Y si me resulta, entonces claro que podría ser, y si no me resulta bajo ninguna circunstancia, porque no puede ser herencia ligada al sexo. ¿Se fija? Entonces se descarta automáticamente. Ya, la herencia ligada al sexo dominante. Como les dije hace un rato atrás, cuando yo tengo un árbol genológico en donde es clara donde yo veo claras diferencias entre círculos y cuadrados ennegrecidos, y donde yo puedo decir, ah, mira, acá tengo más mujeres que hombres con el rasgo, es porque es herencia ligada al sexo, y sí, ya, entonces fíjense aquí en este árbol. Ya, lo primero que alguien diría es lo siguiente. Primero, ¿se salta alguna generación? No. Veo que todas las generaciones tienen el rasgo. Segundo, ¿está en baja o alta frecuencia? Entonces me dicen, no, profe, está en alta frecuencia. Hay mayor cantidad de personas con el rasgo que sin el rasgo. Eso me dice que es dominante. Entonces, el primer criterio ¿es recesivo o es dominante? Luego, segundo criterio, ¿veo una clara diferenciación por sexo? Entonces tú me dice, sí, profe, veo una clara diferenciación por sexo. ¿Por qué? O porque tengo más hombres que mujeres, o porque tengo más mujeres que hombres. En este caso, yo veo que hay más círculos oscurecidos que cuadrados. Por lo tanto, aquí sería que este árbol tiene más mujeres que hombres. Entonces, cuando yo tengo una herencia dominante, donde tengo mayor proporción
de mujeres que hombres enfermos, o con el rasgo, quiero decir, eso significaría que tengo herencia ligada al X dominante. Tengo herencia ligada al X dominante. Entonces, en este árbol que ustedes ven aquí, todas las mujeres de este árbol, quizá exceptuando la primera mujer que aparece aquí en la generación 1, pero todas las mujeres, al menos de la generación, de la segunda generación hacia abajo, todas son híbridas. Todas son híbridas. Esa podría ser una pregunta que se le podría hacer. Yo les podría poner una foto, por ejemplo, imagínense que alguien les pone esta foto y les dice, respecto a este árbol genealógico de herencia ligada al sexo dominante. O sea, más encima se les dicen en bandeja que herencia ligada al sexo dominante. Podría ser que no les digan nada, ¿ya? ¿Te fijan? Entonces, ahí hay que empezar a discriminar. Entonces me podrían preguntar que si es verdad o no que las mujeres son híbridas. Ya, vuelvo a repetir, chiquillos. Tenemos que, ¿no es cierto?, la herencia puede ser o autosómica o ligada al sexo, o mitocondrial también puede ser, ¿ya? Luego dijimos que los árboles genealógicos representaban, y podía ser también en la autosómica y en la ligada al sexo, podía haber herencia dominante o herencia recesiva. Luego dijimos que en los árboles genealógicos se representaban las mujeres como círculos y los hombres como cuadrados. Y dijimos que cuando tenga algo oscurecido, en negrito o achurado, como quieran llamarlo, o pintado, ¿ya? Significa que tiene el rasgo. Entonces tú me dices, profe, ¿tiene una enfermedad? No, no tiene por qué ser enfermedad. Ya les dije que no necesariamente tiene que ser algo bueno, o sea, algo malo. Puede ser un rasgo como positivo, no sé. Entonces, el que yo vea algo negro, sea cuadrado o círculo, no significa que es dominante per se. Entonces tú me dices, profe, yo veo algo negro. No, el que usted vea algo negro no significa que sea un rasgo dominante. Ya le dije que el criterio para hacer algo dominante es que esté presente en todas las generaciones y esté en alta frecuencia. Eso le dije. Y significa ser dominante. Pero no significa que si yo veo algo negro, entonces tú me dices, es que es dominante. No, ya les dije que no era así. Entonces, cuando algo está oscurecido o está negrito, significa que manifiesta el rasgo, sea cual sea enfermedad o no enfermedad, o algo positivo o no, como sea. Entonces, si yo tengo, insisto, un árbol genológico, donde yo veo que hay mayor cantidad de círculos que cuadrados presentes, y ya sé que es un árbol dominante porque tengo que todas las generaciones tienen el rasgo, y además está en alta frecuencia, entonces yo sé que si tengo más círculos negros, o sea, mujeres que expresen el rasgo más que cuadrados negros, entonces significa que es una herencia ligada al sexo dominante. Entonces, yo recién les decía a ustedes, imagínense que analizamos el genotipo de cada mujer. Si este es un hombre normal, si este es un hombre normal, y la mujer no tengo idea qué es, ya la mujer no tengo idea qué es, puede haber sido una mujer enferma, o puede ser una mujer, no sé, no, portadora no puede ser. Verdad que estoy viendo herencia dominante. Perdón, perdón, estaba diciendo por acá ese pescado. Ya, la herencia dominante. Entonces la mujer, pues, no sé si es híbrida, quiero decir, o si es homocigota dominante, quiero decir, porque estamos viendo herencia dominante. Lo dice al revés. Ya, ahora sí. Perdón, estaba diciendo por acá ese pescado. Ya, entonces, tengo herencia dominante, ¿sí? Entonces, el blanco significa que no tiene, el blanco significa que no tiene el dominante. ¿Se fijan? Herencia ligada al sexo dominante, el blanco significa que no tiene el alelo dominante, tiene el recesivo. Y si yo tengo a alguien que tiene una mujer, por ejemplo, que está ennegrecida, yo podría decir, o es portadora o es homocigota dominante. Entonces, si yo tengo una madre portadora y un hombre, o sea, una madre portadora, ¿verdad? Una madre que tiene el rasgo, quiero decir. No existe la figura del portador cuando yo tengo herencia dominante, ¿sí? Ya, si yo tengo una madre con el rasgo, heterocigota, y tengo un hombre que no expresa el rasgo, porque tiene el alelo recesivo del X, cuando tengan hijos, estas hijas van a ser híbridas, pero van a manifestar el rasgo, obviamente, porque reciben un X del padre
que sería el recesivo, y reciben el X de la madre, que sí tiene, que sí, ¿no es cierto?, va a permitir que se exprese el rasgo. Entonces, estas dos hijas expresan el rasgo, pero son híbridas, porque el padre sí o sí les tiene que haber dado el X con el alelo recesivo, ¿se fijan? Luego, este hijo de acá, obviamente, recibe el X dominante de la madre, entonces expresa el rasgo, sí o sí. Esta mujer que no tiene nada que ver con la familia, obviamente, tendría que haber sido homocigota recesiva, porque no tiene el rasgo, y es mujer, así que obviamente es homocigota recesiva. Homocigota recesiva con hombre que expresa el rasgo. ¿Cómo son estas hijas? Bueno, estas hijas también son híbridas, porque reciben un X del padre con el dominante, con el rasgo, y reciben el otro X de la madre. Y la madre más encima tiene los dos. Entonces, en el fondo las hijas son sí o sí híbridas. Luego esta hija híbrida, pero que expresa el rasgo dominante, tiene hijos con un hombre que no tiene el rasgo, o sea que el hombre es con el X recesivo, porque no expresa el rasgo, y tienen todos estos hijos de acá abajo. Entonces, obviamente los cuadrados negros significa que recibieron el X dominante de la madre y lo expresaron en rasgo. Este hijo recibió el X, un X recesivo de la madre, por eso salió blanco. Esta hija recibió el recesivo del padre, que es el único que tiene, ¿no es cierto? Y el recesivo de la madre, por eso salió mujer sin el rasgo, homocigota recesiva. Y luego tengo esta mujer que recibió el X del padre, que ya dijimos que es el recesivo, y el X dominante de la madre, porque es negra. Entonces, no sé si se acaban de dar cuenta que yo aquí puse el genotipo de toda la familia. Puse los genotipos de todos los integrantes de toda la familia y de todas las generaciones. Entonces, ¿quiénes se expresan el rasgo aquí? Los que tienen el alelo dominante en el X. O sea, herencia dominante ligada al X, quiero decir. Y los que no expresan el rasgo son aquellos que no tienen el alelo dominante, que serían los blancos. O sea, que tienen el X con el alelo recesivo. En el caso del hombre, el X tiene un solo X, así que solo un X con el X recesivo. Y si tengo una mujer, círculo blanco, es porque tiene los dos X con el alelo recesivo. ¿Se entendió, chiquillos? Entonces, si yo tengo este árbol, insisto, me podrían preguntar, ¿cómo son las mujeres que expresan el rasgo en este árbol? Entonces, una respuesta sería, o la respuesta más adecuada podría ser, las mujeres que tienen, ¿no es cierto?, este rasgo, o que expresan este rasgo, son todas híbridas. Son todas híbridas. Ya, chiquillos, y para ir cerrando, voy a borrar aquí. Si yo tengo ahora un árbol genealógico en donde, ahora, esto es importante que ustedes entiendan, yo no tengo cuadrados ni círculos, yo no tengo cuadrados ni círculos semi achurados, o sea, como hasta la mitad, como sale acá, eso no les va a salir nunca, porque la prueba pone o cuadrados blancos, o cuadrados negros, o círculo blanco, o círculo negro, no coloca los semi achurados, entonces eso no aparece. Entonces, eh, la idea es que ustedes siempre piensen en un árbol genealógico, sea de herencia autosómica o ligada al X, como tener cuadrado, círculo blanco o negro y punto, no hay más opciones, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo acá tengo, insisto, imagínense que todos los círculos que salen acá son blancos, así que olvídense del semichurado. Entonces yo tengo que hay más proporción de hombres con el rasgo, y prácticamente no veo, de hecho no veo mujeres con el rasgo. Entonces aquí claramente tengo una diferencia de sexo. Entonces, primero, está en baja frecuencia el rasgo. Segundo, se salta generaciones, o sea que es recesivo. Tercero, veo que hay más hombres que mujeres con el rasgo. O sea, aquí claramente es herencia ligada al sexo recesivo. Y luego ustedes podrían, como les dije, completar los genotipos. Por ejemplo, aquí, obviamente, esta mujer, por ejemplo, eh, usted me dice, profe, pero es que no sé si es portadora o es una mujer homocigota dominante. Bueno, aquí obviamente no tenemos cómo saberlo, ¿sí? Pero por lo menos podemos sugerir que si tenemos el
cruce entre un hombre daltónico, por ejemplo, y una mujer portadora, eh, efectivamente puedo tener hijos sanos, varones, y puedo tener mujeres sanas, de las cuales obviamente puedo tener una mujer que sea, que las mujeres son híbridas. Pero me dice, no, profe, es que la mujer era normal, normal. Bueno, si la mujer normal, normal, de todas formas igual voy a tener hijas híbridas. ¿Se fijan? Entonces, si tengo una mujer híbrida y la cruzo con un hombre daltónico, o sea, con un hombre normal, quiero decir, mujer portadora y hombre normal, entonces, cuando tengan hijos, yo voy a ver que las hijas salen sanas y los hijos también pueden salir sanos, pero hay un porcentaje de hijos que puede salir enfermo y ese cruce lo vimos la otra vez. Mujer portadora de daltonismo con hombre normal. Entonces, todas las mujeres salen sanas. Usted me dice, bueno, pero hay un porcentaje de mujeres que salen portadoras. Sí, pero salen sanas, salen portadoras, pero se ven blancas. Eso es lo que les quiero decir. O sea, en el APC1 le van a poner achuradas, semi-achuradas, quiero decir. Entonces le van a poner blanco y negro. Entonces, para efectos de colores, la mujer sale círculo blanco, ¿se fijan? Sea homocigota dominante en la herencia recesiva ligada X, o sea heterocigota portadora. Y los hombres tengo dos opciones. O salen blancos o salen negros, porque o reciben el X dominante o reciben el X recesivo. Entonces, si ustedes se fijan, al cruzar una mujer portadora de daltonismo con un hombre normal, que no es daltónico, un 50% de los hombres tienen la posibilidad de salir con el rasgo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, con este sujeto? ¿Se fijan? Entonces, vuelvo a repetir, una forma de poder discriminar un árbol de herencia autosómica, de herencia, perdón, recesiva ligada al X es darse cuenta de que es una herencia recesiva porque se salta generaciones, que está en baja frecuencia y además veo que tengo más cuadrados que círculos con el rasgo. Si estoy en la duda, podría buscar tratar de hacer un cruce. Ya, y por último, la herencia holándica, con esto cierro, voy cerrando porque aquí le quiero mostrar una pregunta. En la herencia holándrica yo me doy cuenta claramente que es una herencia de carácter patrilineal, perdón, en el sentido de que pasa de padre a hijo, varón, no pasa a las mujeres, pasa solo de hombre a hombre, por así decirlo, porque está ligado al I. ¿Ya? Entonces, cuando tengan un árbol de este estilo, es como muy fácil seguirlo porque es como que uno viera que siempre los cuadrados de la misma familia van siempre manifestando el rasgo y los círculos nunca sacan nada. Ahora, en este cruce de acá, me pusieron un círculo negro que pertenecía a otra familia. Entonces alguien podría haber dicho, pucha, pero claro, lo ideal habría sido que hubiera sido siempre como descendiente directo de la familia. ¿Entienden? Aquí como que pusieron un hombre de otra familia, ya, pero de todas maneras igual se observa esto que les digo, que solamente pasa de padres a hijos, varones. Ahora usted me dice, profe, pero no podría ser otro tipo de herencia. Lo que pasa es que si nos ponemos quisquillosos, sería por ejemplo, ya en el peor de los casos, yo podría decir que esto podría ser un cruce de herencia ligada al X recesivo, pero sería súper raro, porque estaría diciendo que siempre estaría cruzando mujeres portadoras de daltonismo con hombres daltónicos. Siempre estaría cruzando mujeres portadoras de daltonismo, o sea que en el fondo siempre estoy cruzando. Entonces eso es como muy improbable, pues, chiquillos. ¿Se entiende? De hecho, este árbol sí me resultaría si yo dijera que cada mujer que está cruzándose con un cuadrado negro es una mujer portadora de daltonismo y el hombre es daltónico. Ahí sí me resulta, pero sería muy raro, porque es como que siempre las mujeres tendrían que estar casándose, o sea, teniendo hijos y casándose con un daltónico. Y tendrían que ser más encima ellas portadoras más encima. O sea, como, no sé cómo decirlo, es como, no sé, como una tradición, así como cásate con un daltónico, no sé, es absurdo. ¿Se fijan? Entonces, no hay por dónde sacarle. O sea, generalmente cuando ustedes ven esta estructura es herencia holándica. Ya, entonces les quería mostrar, a ver, veamos. Les quería mostrar una pregunta que salió en la
PDT. Déjenme buscar la pregunta, chiquillos. Una pregunta que salió en la PDT. A ver. Ya, acá les voy a proyectar esto. Solamente quiero revisarlo así rapidito. Ya, esta es la PDT 2023, ¿ya? Hay, hay un ejercicio que era en módulo común obligatorio, que era el ejercicio, el ejercicio número 12, pero si ustedes se fijan, este ejercicio era de herencia legal al sexo, porque no era como una pregunta de árbol en sí, sino que era un ejercicio de herencia ligada al sexo. ¿Por qué? Porque me dice que el árbol es, o sea, es una herencia que causa esterilidad masculina causada por un gen recesivo ligado al cromosoma X. O sea, me dice en bandeja que se trata de herencia recesiva ligada al X. Y luego me pregunta, ¿no es cierto?, por cuál es la probabilidad de que la pareja o el matrimonio, ¿no es cierto?, de la generación 2, 1 y 2, 2 tenga otro hijo que tenga esterilidad masculina, o sea, que salga con cuadrado negro. ¿Tienen? Entonces, en el fondo aquí me estaban pidiendo que dedujera cuál era el genotipo de los padres, o sea, el genotipo 2.1 y 2.2, eh, y aparte de deducir el genotipo de los padres, en el fondo quisiera el cruce. ¿Se fijan? Entonces, aquí está cruzando hombre normal con mujer, no sé, hombre no daltónico con mujer portadora de daltonismo. O sea, el mismo cruce que le hice recién, po. Y ese cruce me da que un 50% de los hijos varones tienen la posibilidad de salir daltónico y el otro 50% no. Entonces las mujeres salen todas sanas, ya había hecho este cruce ya. Las mujeres salen todas sanas y los hombres, hay hombres que salen sanos y el otro 50% de los hombres salen enfermos. Pero no pueden haber mujeres enfermas. Las mujeres salen sanas. Ya, entonces, si ustedes ven este cruce, hay un 50% de probabilidades que salga un hijo varón, porque la pregunta es por el hijo varón. Entonces, cada nacimiento se considera como un suceso independiente, ¿sí? Y dentro de ese nacimiento, la probabilidad esta que está viendo aquí, po, o sea, de que de los varones, que es el 50% de la descendencia de los varones, el 50% de los varones tienen la posibilidad de salir estéril. O sea que era la B de Barco. ¿Se entendió, chiquillo, o no? Chiquillos, porque usted está viendo aquí los hijos varones. No le interesa a las mujeres, no está considerando todos. Está hablando de los varones. Primero estamos considerando que cada nacimiento se considera como un suceso independiente desde el punto de vista de la probabilidad. Porque de lo contrario estaríamos hablando de probabilidad compuesta y tendríamos que meternos en matemáticas. Y resulta que yo no me he metido en ese tema porque nunca se ha preguntado en la prueba. Y sería raro porque es como, y ahí empezaríamos igual que los ejercicios de probabilidad estadística donde usted les pregunta, ¿cuál es la probabilidad que me dé 6 si yo tiro un dado? 3 veces versus, ¿qué pasa si, cuál es la probabilidad que me dé 6 si yo tiro 2 dados? Entonces ahí empezamos con problemas porque empezamos a meter probabilidad compuesta y combinada. Entonces, aquí estamos pensando lo más simple, chiquillos. En los ejercicios de genética, estamos pensando lo más simple. Estamos pensando lo más simple, porque yo no estoy pensando, los ejercicios de genética podrían hacerse súper complejos si empezamos a meter matemática, empezamos a meter probabilidad, empezamos a meter combinatoria, ahí nos vamos a las pailas, ¿se fijan? O sea, o sea, realmente se podrían hacer preguntas así, pero yo creo que ya serían para una prueba específica de biología, ni siquiera una mención, ¿se fijan?
sería una prueba específica de biología, y ahí podríamos hacer preguntas mucho más complejas de genética. Pero en este caso me están pidiendo simplemente que haga el cruce entre una mujer portadora de daltonismo, por ejemplo, en este caso es portadora de una esterilidad causada por un gen recesivo ligado al X, pero, insisto, en el fondo es como el típico cruce de mujer portadora de daltonismo con hombre normal. Solo que acá me hablan de la esterilidad, pero da lo mismo, es con el mismo concepto. Entonces, si yo hago el cruce entre la mujer portadora y el hombre normal, solo un 50% de los varones tiene la posibilidad de salir estéril o de salir daltónico si fuera el daltonismo, ¿se fijan? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que otro hijo varón, o sea, que ahora van a tener otro nacimiento, considerado como un suceso independiente? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan otro hijo varón estéril? Y entonces usted dice, pero considerando, ¿no es cierto?, los varones, es un 50%, porque me están preguntando los varones. ¿Se entiende? De los varones, que es el 100%, profe, pero es que estamos hablando de los hijos en general. No, estamos hablando de los varones, solo los hijos hombres. Considerando que el 100% son los hijos de los hijos hombres, de ese 100% de hijos hombres, ¿cuál es la probabilidad de que salga enfermo? Las mujeres aquí no las consideramos, ¿se fijan? Por eso les dije que estamos pensando de la forma más simple en el cruce. Ya, ¿estaba tramposa la pregunta? Sí, pero solo si ustedes empezaran a pensar en probabilidad compuesta y combinada y todo ese tema, y ahí se iban a las pailas, sinceramente. Ahí sí. Pero como ya les dije, en la famosa prueba PAE o las famosas pruebas de EMRE, no son pruebas complejas, chiquillos, así que tienen que sacarse de la mente la complejidad como si fuera una pregunta universitaria, o sea, una prueba universitaria, no sé, o una prueba de cuarto medio de un colegio, no sé, de excelencia, un colegio como top, no sé, donde tienen un profesor así, el profesor más cabrón, ¿no es cierto?, que contrataron en un colegio particular pagado en algún lugar de Chile y que el profe, ¿no es cierto?, le hacía preguntas ultra complejas, eso a nivel universitario o de bachillerato, no sé, nada que ver con nada que ver con la prueba, chiquillos, nada que ver. Tienen que, en el fondo, tienen que considerar la prueba, hay que bajar los cambios, tienen como si manejaran en un auto o en una bicicleta. Entonces, no, en realidad tenemos que retroceder pasos para las preguntas. Hay que tratar de pensar desde el punto de vista de analizar preguntas en un nivel de segundo o primero de enseñanza media, o de primero y segundo de enseñanza media. O sea, preguntas de estilo Simse. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo un estudiante que comienza a enredarse, ya se complicó. Se fue para otro punto. Ya, y para cerrar, la pregunta de módulo mención biología, que hablaba de esto. Usted me dice, profe, pero es mención. Da lo mismo porque sea mención, los contenidos son transversales, así que da igual. En el fondo es la misma materia y podría perfectamente una pregunta de este estilo salir en el módulo común. Entonces, dice, la siguiente genealogía presenta la herencia de un carácter recesivo, o sea, le están diciendo en bandeja que es un carácter recesivo ligado al X. En años anteriores, en la antigua PSU, se les colocaba un árbol y se les preguntaba derechamente si era herencia autosómica, dominante o autosómica recesiva o ligada al sexo, o sea que ustedes tenían que deducir cuál era el tipo de herencia. Y en algunos casos también se preguntaba por un genotipo de un individuo del grupo, del árbol genealógico. Entonces, en este caso, me dicen directamente que se trata de una herencia de un carácter recesivo ligado al X, y me están preguntando por el genotipo del individuo, o de la mujer, perdón, 1,1 y de la mujer 2,4. Entonces, lo que en el fondo me están pidiendo es que yo haga el cruce. Lo que yo les dije, que uno agarre el árbol y como que determine el genotipo por el tema de los cruces. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si tengo un hombre enfermo, supongo un hombre daltónico, y tengo un hombre sano, o sea, un papá sano. El papá es sano, no es daltónico, y la mamá también es sana, no es daltónica, porque yo la veo blanco aquí. Si fuera negro sería distinto, pero yo la veo blanco. Entonces,
El padre es sano y la madre es sana, y me dicen que herencia ligada al X recesivo. ¿Cuál es la única posibilidad para que tengan un hijo enfermo? Que la madre, muy bien, excelente, sea portadora. Excelente, Maximiliano. Que la madre sea portadora. O sea, la madre era portadora y ella le traspasó el X con el defecto a su hijo hombre. Ahora usted me dice, profe, pero hay otro hijo sano. Claro que sí, pues, porque la madre es portadora, tiene el X sano y el X defectuoso. Entonces el X defectuoso se lo pasó a un hijo y al otro hijo le pasó al sano. Ahora esta mujer de aquí podría ser normal, normal, o podría ser portadora, no lo sabemos, ¿ya? Pero no nos están preguntando por esa mujer, así que da lo mismo. Luego, si usted se fija, este hombre, que es daltónico, o sea, es daltónico el hombre, tiene hijos con una mujer que no sabemos, que cuando tiene los hijos, salen los dos hijos daltónicos y la mujer más encima también sale daltónica. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que haber sido esta mujer para haber tenido hijos daltónicos? Portadora también, pues, porque si usted se fija, el padre no pasa el defecto a los hijos varones. Dijimos que la herencia ligada al X, el padre enferma solo a las hijas mujeres, eventualmente, o pasa el defecto solo a las hijas mujeres. En cambio, la madre pasa la pifia a hijas e hijos. En la herencia ligada al X, la madre pasa el gen a las hijas e hijos varones y el padre pasa solo a las hijas, porque a los hombres le hereda el I nomás. Y el I no tiene nada que ver aquí. Entonces, estos dos hijos que ustedes ven aquí se enfermaron por la mamá. El papá aquí no tiene pito que tocar con estos dos de aquí. En cambio, esta hija se enfermó por los dos, porque el padre le pasó el defecto y la madre también, que era portadora. Entonces ahí nacieron todos daltónicos. ¿Se fijan? Entonces cuando aquí me preguntan al respecto, ¿qué opción señala correctamente los genotipos de los individuos 1,1 y 2,4? Entonces, como bien decía Maximiliano, la mujer 1 es portadora y la mujer 4 también, de la segunda generación. Entonces me doy cuenta que aquí la única opción que sale con esto es la A, X T grande, X T chica, X T grande, X T chica. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, si esto salió en la PDT de invierno, comprenderán ustedes que claro que les pueden poner algo así en la PAE, en común y en mención. ¿Se fijan? O similar. Ahora, usted me dice, pero profe, ¿cuántas preguntas pueden salir de esto en común? En común, chiquillos, no les van a poner más de una pregunta. Es imposible que les pongan más. El que va a dar común puede estar 100% seguro que lo que más debería salir es primera ley de Mendel. Si le llega a salir algo de árboles, sería una pregunta o ninguna. ¿Se entiende? En cambio, el que va a dar o el MTP, ahí debería tener más como preocupación, porque como tengo más preguntas, obviamente me van a poner más preguntas de los distintos temas. Además que tienen que saber que se sacaron temas para la PDT de invierno se sacaron temas de la antigua PSU, y para la PAE que van a dar ahora a fin de año se sacaron temas de la PDT de invierno. Entonces, obviamente tengo más preguntas en biología mención, por ejemplo, para preguntar estas cosas de biología, totalmente. Porque sacaron sistema nervioso, ¿se fijan? Y no sé, pues, entonces por eso les digo, la idea es que ustedes se vayan a la segura con los temas, ¿ya? Y hay temas que tienen mayor cantidad de preguntas y obviamente y otros menos. Entonces hay que tener como claridad de ese patrón a la hora de dar la prueba y también entender cuál es el énfasis que le damos a las preguntas. Yo imagino con esto que les estoy mostrando de la PDT, más o menos les queda claro cuál es el énfasis que se le va a dar a las preguntas de árboles o de herencia ligada al sexo, o eventualmente de primera ley de Mendel, ¿se fijan? Ya, chiquillos, entonces sería por, eso sería entonces